las partes en las que lo divido. Ayer, cada, cada servicio te da algo. Y ayer me di cuenta de que no me había dado cuenta de algo que dice el síntoma que me pidieron de gobernabilidad sexual y sentimental. Y me di cuenta de varias cosas cuando hice el resumen. ¿No viste esto? Sí, cierto. Porque lo primero que haces es relacionarlo contigo, ¿no? Entonces dije, no. Tú me digas. Bueno. Hola, hola, bienvenidos. Estamos en la Racona Evolution y pues claro, en este programa de la Mesa Redonda. Hoy vamos a tener un tema para los que están ahorita celebrando un viernes de diciembre, con un clima en la Ciudad de México muy adecuado. Yo soy Elizabeth y quiero presentarles porque vamos a hablar de un tema que nos compete a muchos que somos padres o madres, que incluso me gustó esa parte donde dice, este libro es para padres valientes. Y entonces, pero yo quiero presentar a la licenciada que nos acompaña el día de hoy, que hoy sí vamos a hablar un tema muy agradable, espero que les guste. Adelante, licenciada. Muchas gracias, pues es escabroso, ¿no? Es un tema escabroso, pero bueno, pues buenas noches, mi nombre es Blanca Estela Figueroa, el área en la que me desenvuelvo es en la educación, soy licenciada en educación y tengo una maestría también en educación. Sin embargo, pues como ya lo compartiremos con ustedes, este libro para padres valientes nos lleva a todos a pensar qué estamos haciendo con nuestros hijos. A mí me da gusto el día de hoy poder compartirlo y dar las gracias de que existan este tipo de libros con la información necesaria para poder corregir, para poder iniciar la educación de los hijos o simplemente para informarnos y enterarnos los que vayan a planear tener hijos más adelante. Entonces, gracias por esta invitación y esperemos que compartirles este libro sea tan gratificante y benéfico como lo fue para nosotros. Híjole, licenciada, ahorita decía algo bien interesante, decía para los que planean, ¿no? Sí. Este tipo de situaciones, muchos tal vez han planeado sus hijos, muchos tal vez no, pero cuando ya está, entonces hay que buscar herramientas para tratar de darle lo mejor a ese hijo o hija, y precisamente porque van a ser tu espejo. Así que quisiera agradecerle, licenciada, por esta oportunidad de tenerla hoy aquí, y pues yo quiero invitar a las personas que nos están viendo que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, y si hay algo de lo que hoy hablemos, pues nos compartan su manera de ver el tema. Muchas gracias, licenciada. Sí, claro que sí, al contrario. Y bueno, pues yo quisiera iniciar por hacer un agradecimiento en esta oportunidad precisamente a Marta Alicia Chávez, que es la autora de este libro, Tu hijo, tu espejo. Ese es el trabajo que vamos a tratar el día de hoy. Y darle las gracias porque ella, a través de toda la experiencia en la terapia, en sus conferencias, en su experiencia profesional y como madre, pues nos ha aportado a todos los que hemos batallado, ya sea en el pasado, en el presente o que batallaremos en el futuro con los hijos. Un agradecimiento enorme, y quisiera que me permitieran leer su perfil para que ustedes vieran hasta qué áreas nos está apoyando Marta Alicia Chávez. Es una reconocida psicóloga con especialidades en psicoterapia familiar sistémica, programación neurolingüística, hipnoterapia ericksoniana y terapia en alcoholismo y adicciones. Es considerada una autoridad en temas concernientes a la educación de los hijos y las relaciones entre estos y sus padres. Numerosos profesionales de la salud utilizan sus libros como base para su trabajo terapéutico y para impartir cursos y talleres. Sus obras son textos obligados en la bibliografía de universidades e instituciones educativas. El positivo impacto que genera proviene de una vasta experiencia profesional y de un honesto compromiso con su propio crecimiento interior.
Entonces, vaya el día de hoy un agradecimiento para ella, porque al compartir toda esta experiencia nos ha permitido a muchos corregir los errores que hemos cometido, prepararnos para recuperar y subsanar los que ya cometimos y prepararnos también para prevenir y no tener problemas en lo futuro. Entonces, como ustedes ven, es una linda persona en cuanto a su profesión, una linda persona al compartir, porque lo que nos comparte, como decía Celi, es para padres valientes. Aceptar que nos hemos equivocado, aceptar en qué nos hemos equivocado y peor aún, por qué nos hemos equivocado. Enfrentarlo no lo hace cualquiera. Entonces el primer paso a dar después de haberla conocido es enterarnos y aceptar que también tenemos alguno de estos problemas. Para padres valientes es exactamente lo que es este libro. Padres valientes. Sí, padres valientes, y pues las personas que no han pensado tal vez en su biblioteca personal, a lo mejor sería bueno, porque nos vamos a enterar de muchas cosas, yo creo que ustedes sabrán. Pero bueno, voy a iniciar por ahí, dice David de Vía, saludos, me gustan mucho tus libros, Alicia, es un placer conocerte, ok. Bueno, muchas gracias. Yo te presento, es la licenciada Blanca Estela Figueroa y es la que nos va a compartir este libro. Y yo sé que David probablemente ya has estado leyendo parte de su trabajo de la señora Marta Alicia. Entonces hoy vamos a hablar de este tema. Sí, qué bueno que lo menciona y gracias por compartir, porque les menciono entonces ella es autora de algunos libros, los menciono, probablemente alguno, David, ya hayas leído. Tu hijo, tu espejo, que es el que hoy vamos a compartir. Todo pasa y esto también pasará. Te voy a contar una historia en honor a la verdad. Hijos tiranos o débiles dependientes. 90 respuestas, 90 preguntas. Mamá te quiero, papá te quiero. Hijos invisibles. Hijos gordos y con golpes, no. Ahí están, David, seguramente los conoces y bueno, el día de hoy compartiremos el trabajo de tu hijo, tu espejo. Híjoles, muy, muy interesantes los títulos. Licenciada, ¿cómo iniciamos este tema? Porque está sabroso para los que tenemos, pues a veces duda que si somos buenos padres o somos malos padres, ¿no? Finalmente el tema del libro dice tu hijo, tu espejo, porque si no has arreglado tu problemática, probablemente tus hijos también la traen. Sí, ahí la vemos reflejada. Pues fíjate que precisamente el inicio, ya que te adentras, porque pues también esperamos que los comentarios del día de hoy los animen a ustedes a comprar el libro, a dedicarse este espacio para ustedes y leerlo y vivirlo intensamente. Nosotros el día de hoy vamos a compartir solamente a grandes rasgos algunos de los aspectos que consideramos que nos pueden ayudar para motivar y generar esta idea de querer leer el libro. Y precisamente una de las maneras de empezar a entenderlo es aceptando que tenemos problemas para educar a nuestros hijos, que nosotros somos un problema en educar a nuestros hijos y que de alguna manera vivimos algún tipo de educación que es la que repetimos, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿les parece? Empezamos. Creo que de las partes más importantes después de la aceptación de ser quien eres es mencionar algo que pocas veces nos detenemos a pensar porque pues nos da un poco de miedo. Es lo que la doctora llama la parte oculta. Esta parte oculta que no aceptamos o no enfrentamos, pues porque vivimos en un tipo de sociedad en la que precisamente nos han enseñado que debemos reprimir, que hay cosas que no debemos de decir, que se ve mal, que la gente nos va a cuestionar. Esa parte oculta que reprimimos es la que nos va a dar la mayor parte de la información el día de hoy en este tema. Entonces, ustedes podrán darse cuenta que si es una parte oculta, no es algo que nos agrade, por eso está oculta. Y por eso se llama
el subtítulo del libro, para padres valientes, porque hay que aceptar que hay cosas que no nos gustan, pero tenemos que aceptarlas para poder avanzar. Híjole, entonces muchas de las cosas que tenemos ocultas tal vez nos van a generar miedo, ¿no? Entonces, para vencer ese miedo, hay que empezar a ver este libro, tal vez, para el padre valiente, la madre valiente. Y fíjate que muchas veces el miedo nos lleva a un estado de comodidad, porque como nos da miedo, no lo enfrentamos y nos quedamos en la parte cómoda de no decir nada, ¿no? Es más fácil ir llevando las aguas a detenernos y pensar qué es lo que estamos haciendo. La doctora nos menciona que al trabajar con esta parte oculta, enfrentamos mecanismos de defensa que utilizamos todos los seres humanos, todos utilizamos mecanismos de defensa. Específicamente para lo que es el ámbito de este libro, nos explica que hay aproximadamente 13 mecanismos de defensa que utilizamos los seres humanos en nuestra vida cotidiana, pero este libro se enfoca específicamente en 3. Fíjate cómo, tú recordarás que ahorita que leímos el perfil de la doctora, ella es especialista en adicciones, alcoholismo y adicciones. Ella maneja en este libro los 3 mecanismos de defensa que ella considera que son los más importantes para abordar cuando inicias este trabajo de familia, personal primero y después de familia. Uno es la proyección, cómo proyectamos en el otro lo que no tenemos, lo que quisiéramos, lo que no nos gusta, cómo lo proyectamos, ¿no? Entonces, ese es una situación, un mecanismo de defensa muy particular, muy mencionado y de los más trabajados en todas las áreas de la salud, del desarrollo humano, de la psicología, de la educación, cómo estamos proyectando en el otro lo que no podemos ver en nosotros o no queremos ver de manera consciente, porque la parte oculta precisamente es la parte inconsciente. ¿Cómo ves? Oh, caray, no, pues eso sí estuvo mejor. Fíjese, licenciada, que cuando usted habló de esa parte de la proyección, inmediatamente lo que yo pensé es, o me imaginé aquel padre o aquella madre criticona que se la pasa juzgando al hijo de aquellas cosas que no le agradan o que según no le agradan, e incluso con ciertas etiquetas y con ciertos adjetivos que muchas veces son verbos, pero se convierten en adjetivos calificativos, y donde el chico ya a lo mejor hizo algo y ya por eso es esto o aquello. Y sí, entonces es muy calificado y sin querer, pues mucho de eso es porque yo lo veo en ti, porque realmente lo veo en mí. Así ¡qué complejo! Y no lo acepto, ¿no? Y sí, no lo acepto. Y no me agrada. Fíjate que muchas cosas que maneja la doctora en el libro, uno de los detalles importantes de este libro son las referencias que ella nos da de bibliografía y de temas para tratar, porque esta parte oculta dice que cuando nosotros proyectamos, en la proyección, proyectamos una especie de sombra, y en la referencia para trabajar esta sombra, ella plantea al doctor Carl Gustav Jung en su libro Aspectos indeseables de la personalidad que están fuera de nuestra conciencia. Esta es una de las primeras recomendaciones que ella hace, y creo que pues habría que echarnos un clavado, ¿no? A ver qué tanto de esa sombra, de esos aspectos de mi personalidad que no deseo, que no me gustan, proyecto constantemente a través de los adjetivos, a través de calificar todas las acciones, los pensamientos y las palabras del hijo, de la hija, de la pareja, de todo mundo, ¿no? Estamos manifestando algo, ¿no? Sí, o sea, a través de yo decirle algo muchas veces negativo a la otra persona. La mayoría de las veces, ¿verdad? Pues no nos enseñaron a ser papás. Muchas veces negativo y muchas veces en la parte de reproche, licenciada. Como que tendemos mucho a reprochar, es que no eres esto, es que no eres aquello. Comparación también existe, en donde el chico o la chica es que tu hermano, es que tu hermana, es que tu primo, es que el vecino tiene esto y es que, y son pues básicamente cosas que
que generan hasta cierto punto molestia, sentimiento de no me quieren, no me aprecian, no me valoran, y al final del día un continuo rechazo hasta un punto en donde el chico o la chica ya no quieren estar contigo. Y que finalmente, exactamente, va a repercutir, tú lo acabas de decir, va a repercutir en todas las áreas de la vida, tanto del joven, de la chica, de los padres, de la familia, de la sociedad, de los compañeros en la escuela, de todo. Es una repercusión inmensa. Recordemos que siempre cuando empezamos ya a trabajar aspectos personales o aspectos de nuestra vida, nos damos cuenta que estamos afectando o beneficiando, según sea el caso, a más de 20 personas a nuestro alrededor con cualquiera de las situaciones que decidamos hacer. El otro mecanismo que también está muy marcado en el manejo de la personalidad que nos dice la doctora es la negación, esta forma de, pues de no aceptar, ¿no? Uh-huh. De no aceptar la realidad y negarla de todas las formas posibles, como esas que tú acabas de mencionar. Como no acepto, digo otras cosas, como que lo disfrazo, ¿no? Uh-huh, como que le pongo una máscara, un disfraz, para no decirlo abiertamente, porque entonces sí me sentiría yo mal. Entonces, como no lo acepto, lo niego. Ese es otro mecanismo que menciona la doctora, que pues definitivamente afecta muchísimo más al día de hoy. Ella platica las experiencias que tuvo en este mecanismo de defensa, donde ella platica que una madre, viendo a su hijo con la sustancia porque se drogaba, decía, nada más se repetía, no puede ser, eso no puede estar sucediendo, no es cierto, no es cierto. Los que somos padres sabemos qué desesperación, ¿no? El ver a tu hijo, que te decían que se drogaba, que tú decías que no, lo encuentras drogándose y lo niegas. Es una situación de veras difícil, de veras complicada, dolorosa. ¿Cómo acepto ante todos que sí era cierto? Y eso tiene que ver con mi personalidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, cómo no. De hecho, licenciada, ahorita pensando en ese ejemplo específicamente, pues es muy doloroso tal vez para la persona que está viviendo esa situación, porque en automático el decir que mi hijo tiene una adicción o una situación así negativa que implica daño para él y para la sociedad, implica que yo no lo supe educar. Entonces entra como una etiqueta en mí, ¿no? De mala madre tal vez, o mal padre, y entonces por ende yo digo mejor, aparte de que es muy doloroso ver que se está lastimando, aparte también es muy doloroso como aceptar que yo tengo parte de la responsabilidad, o que tal vez me estoy echando toda la responsabilidad, porque tienen muchos, bueno, nosotros sabemos que la parte de la adicción pues es multifactorial, ¿no? Tiene mucho que ver tal vez padres, pero tiene mucho que ver otros elementos en su ambiente para que se dé. Pero en este caso la persona pues difícilmente dice, sí, yo lo crié. Sí, es un sentimiento de culpa, de vergüenza que tenemos, ¿no? Al enfrentar situaciones como esa, porque la doctora nos proporciona varios ejemplos. Otro muy marcado de la negación es precisamente cuando la pareja, la esposa, no acepta que su esposo tiene una relación extramarital, y hasta el día que lo comprueba sigue diciendo no es cierto, no pasa nada, y empieza a crear pretextos. No aceptar la realidad nos lleva hasta situaciones pues patológicas, ¿no? La doctora dice y nos comparte de todas las experiencias que ella plasma en el libro, de sus pacientes y otros casos de los que ella ha tenido, en los que ella ha tenido acceso, pues nos damos cuenta que no están muy alejados de nuestra realidad, de la cotidianidad que nos toca vivir. Es más, hasta a lo mejor alguno de nosotros, tú o yo, el día de hoy,
ha vivido alguna de esas cosas, sabemos que existen. Ahora habría que ver, como dice ella, qué tan dispuesto estoy a aceptar. Híjole, ese rollo de la aceptación que cada vez se pone más intenso. Fíjese, licenciada, que ahorita pensando en ese tema, a mí se me ocurrieron otras situaciones, ¿no? Cuando aquella mujer o aquel hombre que son padres cometen errores, ¿no? Errores garrafales tal vez, errores de violencia, errores, pues no sé, hasta de omisión de castigos, de límites. Lo más fácil es decir, no pasa nada. No. Negarlo, ¿no? Me llegó el recuerdo de casos como un chico que ataque a otro en la escuela, en donde tú ves la violencia en el chico y también el padre o la madre dice, es que se defendió, pero tú estás viendo la violencia de ese chico, ¿no? Y hasta dónde puede llegar el padre o la madre en la negación de no pasa nada, fue un accidente. Sí, lo provocaron, ¿no? Sí, esta parte de la negación, por eso te digo, creo que lo más importante cuando empezamos a leer este libro es darnos cuenta de quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Y por qué en un determinado momento podríamos hacer lo mismo que todos esos padres, tanto los que le confiaron sus experiencias a la doctora, como los que nosotros de manera cotidiana nos hemos enterado. Y ya trabajando ya directamente con precisamente las familias y los hijos, la doctora dice que hay dos tipos de hijos que ella los identifica de esta forma. Unos son los hijos oasis y los otros son los hijos maestro. ¿Por qué los oasis? Los hijos oasis son los que ella describe como los hijos a los que no necesitas tener que decirles, tienes que hacer la tarea, solitos se sientan a hacer la tarea. Son aquellos hijos a los que no les tienes que decir, cámbiate los calcetines, se los cambian. Son esos hijos fáciles, ¿no? Fáciles de educar, tan ligerito, tan liviano, hacen las cosas, es más antes de que tú las hagas, son hijos responsables, independientes. Entonces dices, ay, qué bonito así tener hijos, ¿no? Pero los que hemos tenido hijos maestro, que es la otra descripción que hace la doctora, los hijos maestros son aquellos que nos enseñan, aquellos que nos obligan a ir a la terapia, a ir al curso, a comprar el libro, a buscar ayuda, a hacer lo que tengamos que hacer porque algo está mal. Yo cuando vi esto, pues recordé algo, pues creo que también ya te he comentado en algunas ocasiones, que cuando mi hijo mayor estuvo en la secundaria, constantemente había que estar yendo porque había problemas y pues nos mandaban a terapia, ¿no? Hay que ir a terapia y ya sabes, ¿no? Pero finalmente, en todas las sesiones terapéuticas, decían, su hijo está bien, la que necesita tomar y seguir la terapia es usted, porque trae usted varias cosas sin resolver de su vida. Ese es mi hijo maestro, el que me obligó a que yo me diera cuenta que tenía que ir a terapia. Entonces la doctora nos explica precisamente que estos hijos maestros son los que precisamente nos van a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, porque están siendo el reflejo de una parte de nosotros que no está funcionando, ¿sí? Son ellos los que representan lo que yo no he querido decir, lo que no he querido aceptar, lo que no he querido decir que sí es cierto que me equivoqué, aunque me dé vergüenza, aunque me sienta culpable, aunque me digan que soy la peor madre, necesito hacer un alto, detenerme, aceptar y empezar a trabajar. ¿Cómo ves? Híjole, doc, licencia, está muy padre. Bueno, ahí nos comentan un poco más fuerte el volumen del micrófono, y ahorita comentamos. Muchas gracias, comandante, que nos estás con nosotros.
Sí, licenciada, fíjese que ahorita pensándolo así, pues yo creo que yo recordaba mucho a una familia muy, muy querida, en donde sí, como que esa parte, ¿no? Como que cada hijo tiene su propia capacidad, actitud, forma, cada uno se va a desenvolver de manera diferente a través de la vida, y algunos no van a entrar en esta parte donde a lo mejor casi todos, ¿no? Trabajan, hacen una familia, otros van a decidir otras situaciones, y las situaciones que el padre o la madre pues son las que van a tener que resolver cosas a partir de las emociones o sentimientos que les generan sus propios hijos. Sí, pues porque finalmente lo que están haciendo es, decíamos hace rato, no nos enseñaron a ser padres, no hay, en mis tiempos no había escuela para padres, ahora por lo menos hay escuela para padres y tú vas y te van dando tips, ¿no? Antes no, antes ver crecer al hijo silvestre, pues esa era la única forma que había, pero estos hijos que van presentando este tipo de personalidades tienen una razón, hay un origen. Y el punto que maneja aquí la doctora es que cuando decidimos ya agarrar las riendas de este trabajo y decir, le voy a entrar, voy a enfrentarme con esto, porque quiero a mis hijos, porque me importan, porque los amo y porque sé que hay cosas que nunca nadie me dijo cómo hacer y seguramente las hice mal. Entonces, otro elemento también, otra de las recomendaciones que nos da la doctora es cuando decidamos iniciar este trabajo, porque es un trabajo personal, es arduo, es doloroso, pero finalmente nuestros hijos lo valen. Nos da la recomendación de que empecemos viendo nuestra infancia, que nos regresemos a nuestra infancia, que analicemos todo lo que pasó en nuestra vida para que podamos ir entendiendo. Y nos recomienda recuperar a su niño interior, de John Bradshaw, que se llama Volver a la niñez, de la editorial Selector. Este libro nos va a dar las herramientas para empezar a trabajar con nuestro interior, con nuestra infancia, que seguramente de ahí rescataremos muchas cosas del por qué el espejo que tenemos hoy en nuestros hijos no nos gusta. Híjole, es que sí, yo le decía hace ratito, este tipo de situaciones en donde muchas veces las actitudes o la manera de ser de nuestros hijos es cuando nos mueve, ¿no? Hay ciertas situaciones en las que decimos, bueno, ¿qué hice? Para merecer este castigo. Sí, o sea, y hasta cierto punto hay personas que se cuestionan, ¿no? Yo ahorita me llegó a la mente casos o situaciones en donde a lo mejor el hijo tomó una mala decisión y llegó a lo mejor a un reclusorio, y el padre o la madre tal vez tienen una serie de situaciones en donde dijeron, pues yo me dediqué a trabajar, a hacer un bienestar para ti, y el resultado es y empiezan un montón de cuestionamientos, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Y qué pasó? Y precisamente este tipo de libros, lo que usted decía al inicio del programa, es que son preventivos. Entonces, para aquellas personas que a lo mejor todavía tienen a sus hijos pequeños o todavía los tienen en una etapa de adolescencia, tal vez sería una herramienta para que ellos detecten posibles eventualidades y que eviten ciertas situaciones, focos rojos, ¿no? En donde el chico o la chica está avisándote que algo en su relación o en tu relación contigo, porque por eso nos vamos al interior de la infancia, no está bien. Así es, porque precisamente esas vivencias infantiles son las que nos llevan a pensar, y te lo digo porque pues tú y yo somos de generaciones muy diferentes, y en mi generación tú decías, bueno, cuando yo tenga hijos, pues yo les voy a dar todo lo que yo no tuve para que ellos no sufran, y pues ahí empezamos con un problema, ¿no? Porque queremos cambiar la realidad de ellos, porque la que nosotros no tuvimos no nos gustó. Y si no te vas a la infancia a recordar precisamente eso, no vas a entender por qué entonces las mamás sobreprotegemos tanto a nuestros hijos.
como lo voy a cuidar para que a él no le pase lo que a mí me pasó, entonces empiezo a sobreproteger. Le doy las cosas antes de que las pida, le doy las cosas antes de que las necesite, y tú has visto uno de los ejemplos más comunes es el bebé. El bebé dice, "K", y la mamá dice, es que quiere el vaso amarillo. Sí, y pues dices, bueno, pues déjale que diga que quiere el vaso amarillo, pero así somos las mamás. Y bueno, esta es una de las cosas que nos plantea la doctora Chávez, que nos detengamos a analizar. Y pues así lo hicimos, así lo vimos, vimos a los bebés. ¿Hasta qué punto intervienes, no? En esta educación, hasta qué punto obstaculizas tus fantasmas de tu ayer, obstaculizan su hoy de esos jóvenes o de esos niños. Sí, porque este niño sobreprotegido, nos explican en el libro que este niño sobreprotegido puede irse a dos extremos. Puede ser así como temeroso, introvertido, o puede ser el exigente y el demandante. Sí, entonces sí hay que entrarle a este análisis de mi infancia, de mi familia, de qué familia vengo, cómo fui tratada, después cómo empecé a criar a mis hijos, qué les he ido diciendo. En realidad también estoy sobreprotegiendo, porque entonces ese pequeño individuo va a ser un gran tirano, ¿no? Conmigo, con él mismo. Ahí me gustó esa frase, licenciada. ¿Qué le digo? Pero también hay una cuestión bien compleja, que a veces los padres decimos una cosa, pero nuestra acción es diferente. Entonces, como que lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Y entonces no hay congruencia. Y entonces los chicos o las chicas, el problema que tienen es por lo incongruente que es uno. Sí, porque ellos sí se dan cuenta. Ajá. Ellos sí ven, te perciben, te escuchan perfectamente. Los que no estamos viviendo una realidad somos los padres. Estamos como en ese ensueño de lo que queremos, no de lo que tenemos. Estamos pensando en qué queremos del hijo, no en quién es el hijo. Y ellos sí se dan cuenta de quiénes somos nosotros, porque no sé si tú lo has llegado a escuchar, que hay situaciones en las que en las familias, cuando hay hijas, las hijas generan una especie de rivalidad con la mamá. La mamá envidia a la hija y llega a decirle cosas incongruentes como estas de, no, pues yo a tu edad ya tenía que trabajar, a tu edad yo tenía que estar haciendo otras cosas, no como tú que nada más te la pasas ahí estrenando ropa y pidiendo cosas. ¿Te fijas? Esa es incongruencia, porque entonces la hija dice, bueno, ¿cuál es lo correcto, no? Si esto es lo que me estás enseñando. ¿Por qué se llama trabajo para padres valientes? Porque tienes que aceptar que tienes envidia de tu hija. Y así como que te pega, ¿no? Sí, porque normalmente dices, ¿cómo voy a envidiar, no? Le estamos negando, ¿no? Sí. No, ¿cómo voy a envidiar a mi hija? Sí, si yo la amo. Si yo la amo. Entonces, bueno, pues entre estas cosas que tenemos que aceptar sin sentirnos mal, porque ya nos vamos a sentir mal haciendo el trabajo. Entonces, no nos sintamos mal por hacerlo. Por eso dice que tomemos valor, que decidamos hacerlo, precisamente por el gran amor que decimos que le tenemos a nuestros hijos. Que ese sea nuestro empuje, ¿no? El beneficio será el hijo. Y también uno, porque finalmente el beneficio va a repercutir. Ahorita decía licenciada, 20 personas a tu alrededor van a repercutir tus cambios. Entonces eso ya es muy alentador, bueno, porque si va a haber un ambiente cercano a ti, pues mucho mejor. Sí, además hay que verlo positivamente, ¿no? Vamos a impactar positivamente, porque eso es lo que estamos buscando. Otro de los elementos, fíjate que ahorita me hiciste recordar, no sé si lo menciono ahorita en el orden, pero menciona mucho a los hijos parentales. Estos hijos que tienen que asumir los roles del papá y de la mamá, porque
pues por lo que se te ocurra, porque murió el papá o murió la mamá o se divorciaron, se separaron y con quien se quedaron tuvieron que irse a trabajar, porque los papás son débiles y ven que el hijo lo asume y lo dejan, que tome decisiones, que le dé consejos a los hermanos, que los pare para ir a la escuela, que les dé el desayuno. Estos hijos que están viviendo esta situación, pues tú dices, ay, pues que está muy bien, ¿no? Me ayuda mucho, hace todo esto. ¿Y dónde está entonces lo que a ti te tocaba, no? Entonces, sí hay que ser muy positivos porque ciertamente sí tenemos estos casos, ¿no? Estos hijos que por la razón que sea tienen que asumir estos roles y muchas veces, la mayoría de los casos, no están de acuerdo con eso porque dejan de vivir su infancia. Híjole, no, está intenso el programa. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Yo les sigo haciendo la invitación para que nos comenten. Fíjese, licenciada, pues yo creo que a mí me suena cuando la mamá se vuelve la hermana o la amiga, cuando el papá se vuelve el carnal o el cuatacho, Así cuando es. incluso baja la autoridad del otro, con tal de que nos llevemos bien tú y yo como padre e hijo, y cuando finalmente las cosas pues no, pues lo que haces es quitarle el padre o la madre a tus hijos y por lo tanto tus figuras importantes. Sí, pero si te fijas hay un gran miedo ahí, ¿no? Un miedo, una negación y una comodidad. Lo hace, lo dejo que lo haga. Me quito eso, esa responsabilidad y sí lo hacemos. En pequeñas cosas si tú quieres o de manera abierta con todos. Sí lo hacemos, ¿no? Y fíjate que decía una mamá que le compartía su experiencia a la doctora Chávez, le decía, pero es que yo ya lo estoy viendo, yo le digo que haga esto de esta manera porque lo estoy viendo que está mal, pero no me hace caso, no sigue mi consejo, estoy desesperada porque lo estoy viendo que va a un rotundo fracaso. Y esa es la otra parte que nos proporciona se nos proporciona en este libro, la parte espiritual. La doctora, la sugerencia que hace en estas situaciones donde tú ya hiciste lo que creías que puedes haber hecho, no lo puedes hacer y estás viendo a tu hijo que está mal, la sugerencia es que empieces a orar por él. Ya hiciste esto, lo otro, allá, que ya no tienes otra cosa, empieza a orar por él. Y seguramente eso funcionará. Se encontrará alguien que le ayude, alguien a quien sí le escuche, puede aparecerse alguien en su vida que le dé lo que estaba buscando. ¿Sí te fijas ese efecto de la oración que está manejando aquí ella? Fíjese, licenciada, que a mí me llamó la atención ese punto porque creo que cuando tú tienes un problema con uno de tus hijos, ¿no? Padre o madre, como que te enfocas mucho en eso y se vuelve una lupa y entonces entras en angustia y el otro lo nota y entonces es un ciclo vicioso en donde toda la familia está estresada, mal. El chico, si a lo mejor iba a soltar algo, no lo suelta porque dice, pero ¿quién me va a obligar? No sé, como que en este aspecto. Y cuando la madre como que suelta un poco, como que dice, bueno, yo no puedo hacer nada, me rindo, me tiro de a muertito, casi ya me estoy ahogando, me tiro de a muertito en la alberca y ahorita salgo a flotar como sea. Entonces hay un impacto porque finalmente la familia o el chico como que dice, ya me aceptaron, ya me soltaron y tal vez, como dice usted, no solo va a haber muchas herramientas a su alrededor que surjan de manera, tal vez una coincidencia, tal vez sí con este grado de fe, ¿no? Que muchos de los mexicanos tenemos, ¿no? Acaban de pasar pues estas festividades de la Guadalupana, mucha gente vino y caminó con esa intención de que algo pasara en su vida.
Entonces, pues una madre, la repercusión de una madre haciendo oración por sus hijos, probablemente va a haber una gran repercusión, pero sobre todo, desde mi punto de vista, licenciada, es que como que suelta y dice, ya no te quiero ver, ya mejor me veo a mí misma. Sí, mira, yo creo que todos los que somos padres, las madres específicamente, que sí tendemos a esta sobreprotección, pues sí, echamos mano de todo y a ver qué nos funciona, ¿no? Pero fíjate, ahora estabas diciendo algo y aquí en el libro te hace un pequeño cuestionario. Vamos a plantearlo para que cada quien lo conteste en su interior. Dice que te va a ayudar a hacerte preguntas para que tú mismo las respondas con toda honestidad, con el fin de descubrir esa parte oculta de la que empezamos hablando. Okay. Ahí te va. Sí. Dice, además de lo que tengo claro, ¿por qué me molesta tanto este comportamiento de mi hijo o esta situación? La repito, además de lo que tengo claro, ¿por qué me molesta tanto este comportamiento de mi hijo o esta situación? La otra, ¿me avergüenza ante otros? ¿Me preocupa que piensen que no soy buena madre? ¿Se parece a mí justo en lo que tanto me desagrada de mí? ¿Le tengo envidia porque él sí puede o tiene lo que yo no? ¿Estoy tratando de que él sea o haga lo que yo no pude en el pasado o no puedo ahora? ¿Quiero que él haga o cambie algo que yo no puedo cambiar? Ahí está un pequeño cuestionario. Ah, caray, no, pues yo creo que… ¿Cómo te fue? Van a estar, están buenas las respuestas, están buenas las preguntas y las respuestas. Tiene mucho que ver, bueno, lo que yo más o menos vi es que sí tienes que hacer un análisis bien profundo de qué implica esa relación, ¿no? Y sin importar si te enoja o no te enoja, si hay envidia o no la hay, nada más es como de, sí la tengo, ¿y por qué, no? ¿Y qué es lo que le envidio? Y tal vez te des cuenta que a lo mejor son características que tú le diste. Sí, ser honesto, ¿no? Porque dice, sé honesto, contéstalas de manera honesta, porque si somos honestos vamos a tener los elementos con los que específicamente necesitamos trabajar, porque finalmente si nosotros logramos por amor tenerlos, por amor los vamos a recuperar, por amor los vamos a rescatar, por amor nosotros nos vamos a educar para entonces corregir todo esto que vengo arrastrando, mi parte oculta, la sombra de mi niñez, todo lo que estamos comentando, ¿no? Y ya las nuevas ediciones de este libro traen un apartado anexo en el que habla de los hijos de ahora que están en el internet, que ya reciben educación, información de otros lados, y menciona información muy importante que al día de hoy está siendo comprobada en diversas universidades en el mundo, y la doctora Chávez nos da aquí alguna información de estos chicos que están viviendo ya esta nueva, la tecnología de lleno, y nos dan algunas recomendaciones, además de explicarnos qué es lo que nos puede ocasionar el uso de la tecnología, el celular, la laptop, dormirte con el celular prendido, todas estas cosas que ya están comprobadas, ya no son nada más un mito o miedo al progreso, a la tecnología y demás, que tenemos que ser precavidos, y esa es otra parte que tenemos que abordar con nuestros hijos. Y habrás de pensar, pues estamos bien desfasados, porque ellos ya van muy adelantados en esta cuestión, y también en eso tengo que corregir. Pues sí, también en eso tenemos que aprender,
tenemos que corregir. Y bueno, hay un doctor, se llama Andrei Chernichin. Él hizo un reporte y lo publicó a través de la Universidad de Chile, y en el artículo él presenta precisamente todos estos daños y esto que sucede, y dice que el 80% de más probabilidades de que nuestros hijos tengan problemas de conducta está cuando ellos le dedican mucho tiempo a todos estos aparatos electrónicos, que tienen 25% más riesgo de problemas emocionales, 34% más probabilidades de tener problemas para relacionarse con los demás y 35% más probabilidades de ser hiperactivos. Cómo la tecnología nos ayuda, avanzamos, pero también hay elementos que debemos considerar cuando estamos educando a nuestros hijos. Y da algunas recomendaciones. Dice que para evitar en la medida de lo posible la exposición al electromagnetismo y sus secuelas, los expertos hacen las siguientes recomendaciones. ¿Por qué? Porque también te explica en este apartado que precisamente todo el electromagnetismo que generan todos estos aparatos va dañando, y está comprobado que pueden generar desde leucemia, cáncer y alteraciones moleculares en nuestras células. Las recomendaciones que nos da es no escribir con la laptop encima de las rodillas, ver eso con nuestros hijos, de preferencia cambiar el wifi por cable, no dormir con el celular a nuestro lado, sino fuera de la recámara. Si lo usas como despertador, mejor cómprate uno. Utilizar el celular en altavoz o con manos libres para no tenerlo pegado a la cara mientras hablamos, por el contrario, o mantenerlo lo más lejos posible. En lugar de hablar, enviar mensajes y solo usarlo para hablar cuando sea indispensable. No utilizar cámaras para vigilar a los bebés, ya que emiten este tipo de electromagnetismo. No cargar el celular pegado al cuerpo como en el cinturón, el bolsillo de la camisa o del pantalón. Evitar todo lo posible el uso del celular, sobre todo en niños y mujeres embarazadas. Hablar con los hijos, explicarles precisamente lo que es sano, lo que no, para qué sirve cada uno de estas herramientas, ¿no? ¿Qué beneficios le podemos sacar, pero también cómo debemos prevenir que tengamos problemas de este tipo? Porque finalmente esto nos va a llevar a que trabajemos con nuestros hijos hábitos y límites. Y ahora ya entran todos estos aparatos en hábitos y límites. Antes era nada más apaga la luz, llega a tal hora, aquí se come de tal tiempo. Ahora debemos incluir también en hábitos, en límites, el uso de la tecnología. Entonces sí es muy importante que consideremos, porque inclusive te digo, este libro ya tiene muchísimas ediciones. Es un libro antiguo, por decirlo así, ya tiene un buen de años que se editó. Pero ahora las nuevas ediciones ya las está generando la doctora Chávez con este anexo, para que nosotros nos enteremos de cómo este electromagnetismo nos puede dañar a nosotros y a nuestros hijos, cómo debemos acercarnos con ellos para crear conciencia, crear estos nuevos hábitos, estos nuevos límites en el uso de la tecnología. Y eso también entra en lo que estamos viendo, ¿no? De cómo educarnos nosotros, cómo educar a nuestros hijos. Híjole, licenciada, pues ahorita sí, la verdad es que ahorita yo así pensando dije, híjole, justo esta parte de la tecnología, bueno, yo he estado, si uno va a la calle observa uno muchísima tecnología, e incluso estás en un cine y estás viendo cómo los chavitos, en lugar de estar conviviendo con papá y mamá, pues están cada uno en su rollo en la tableta o en el celular. Pero lo que me llama también mucho la atención, ahorita decía usted, hay que educarnos como padres, y el problema es que a veces los padres pues estamos más primero en celular o en este caso en algún otro tipo de aparato. Entonces, sí. Decíamos hace rato, cuando mi palabra dice pero mis hechos no, pues no tiene peso. Entonces, de entrada es muy buena la información que está recomendando la doctora. Ojalá que bueno, licenciada es la doctora Marta Alicia Chávez. Perdón, me equivoqué.
porque ella nos comenta cómo implican. Ella me llama mucho la atención, ella maneja muchos libros de los cuales pues habla más que nada del cuidado tanto de los jóvenes como de los adolescentes, y ella, me imagino que en su amplia experiencia pues se está dando cuenta que una de las cosas que nos está dando ahora sí que en la torre en muchos niveles es el uso de la tecnología, porque muchas veces no se utiliza de manera correcta. Entonces, no, sí está muy interesante, licenciada, la verdad. Sobre todo las recomendaciones, si tienes, fíjese que yo tengo ese hábito del celular, era muy práctico la alarma, pero creo que voy a tener que tomar nota. Sí, mira, detalles tan simples porque uno lo puede ver así. Dices, no, pues lo pongo aquí en el buró, no lo tengo en la mano, pero está generando. Y bueno, antes era así como que dicen, ay, no, qué exageración, ¿no? ¿Cómo crees que eso va a pasar o que eso va a ser? Y cada vez hay más información real, ya no solamente experimentada, sino comprobada, de cómo todo este electromagnetismo daña nuestro cerebro, nuestro cuerpo internamente, al grado de generar patologías como la leucemia. Entonces, si los chicos se duermen con el celular prendido porque están checando ahí hasta altas horas de la noche, tú crees que ya están durmiendo y están con los aparatos, pues están corriendo un riesgo, porque uno de los elementos que explica la investigación es que los efectos van a empezar a aparecer 20 años después. Si ahorita están en ese auge, 20 años después van a empezar todos estos problemas. Entonces pensemos qué generación vamos a tener, cómo van a ser nuestros hijos. Entonces empecemos ahorita por tomar estas precauciones y decir, como lo dice aquí, si tú utilizas el celular como alarma, cómprate un despertador. Sí, lo que pasa es que este tipo de aparatos tienen unas pues aplicaciones, situaciones atractivos, son atractivos, son fáciles, ¿no? Entonces como que las personas ya de cierta manera buscan pues la comodidad y básicamente pues creo que nos tenemos que acostumbrar nuevamente a esos pequeños detalles que son a largo plazo beneficio, ¿no? Que van a ser un cambio. Un beneficio para ti. Fíjese, dice Paula Prado, leucemia por el celular, wow, no sabía, gracias por la información. Sí, muchísimas gracias, licenciada, por esa información que muy amablemente nos dan este tipo de libros, este tipo de herramientas que quizás muchos de nosotros tenemos a nuestra mano, pero pues no lo adquirimos tal vez. O muchas veces decimos, híjole, es que es como para padres valientes. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me da miedo. Es que sí, tiene un nombre, bueno, el libro Tu hijo, tu espejo, tiene un nombre que impacta. Pegador. Sí, pegador. Sí, híjole. Fíjate que compartiendo el comentario que nos hace Paula, te leo, Paula, tal como dice, de acuerdo a todo esto, lo que estamos platicando, la radiación electromagnética de la telefonía celular a la cual todos estamos expuestos es un factor que aumenta poderosamente la probabilidad de desarrollar enfermedades como leucemia, cáncer cerebral, cáncer de mama, depresión, ansiedad, Alzheimer, afectación de la memoria y la atención, hiperactividad, depresión, irregularidades cardíacas. Muchas de estas enfermedades, producto de la exposición extrema al electromagnetismo, pueden tardar hasta 20 años en presentarse. Estos estudios demuestran de forma concluyente que nuestro ADN se desfragmenta debido a estas radiaciones, por lo que el aumento en las probabilidades de desarrollar todas estas enfermedades cobra todo el sentido. En los niños, no sé si podamos comentar esto, dicen los niños y en especial en los de corta edad, el efecto de esta radiación causa más daño, especialmente cerebral, que en los adultos. Esto se debe a que el espesor del cráneo, es decir, la distancia que debe atravesar la radiación desde el teléfono hasta el cerebro, es significativamente menor en niños que en adultos
y estas secuelas son proporcionales al tiempo de exposición y a las horas de uso de dichos artefactos. Todo esto está ya documentado, decíamos en dónde, y bueno, pues ahí está completa la información de que sí es algo serio, que si no hemos aprendido a crear los hábitos en nosotros mismos y a poner los límites, empecemos ahorita con nosotros para proteger a nuestros hijos, porque finalmente los amamos. Híjole, bueno, pues la verdad es que sí es una información muy interesante. Ojalá muchas personas pues tomen conciencia de ese tipo de detalles. La verdad es que ya estamos avanzados en la tecnología, hemos tenido grandes beneficios, pero pues también tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Sobre todo sí, por ser prudentes, ¿no? Este tipo de situaciones en donde muchas veces no tenemos la información, pero pues la verdad muchísimas gracias por ella. Y yo creo que si las personas por ahí tenían la idea de que había que traer en estas fiestas navideñas algún aparato de esos, pues a lo mejor hoy lo piensen un poquito más para sí, que el niño tomarlo con calma, ¿no? Aprender a dialogar con nuestros hijos, mostrarles situaciones. Al día de hoy tú puedes ver en todos lados lo que quieras, de ejemplos de lo que quieras, ¿no? Precisamente la tecnología nos allana mucho ese camino. No tienes que esperar a que se publique una teoría. No, ya nada más entra con el señor Google, le digo yo a mis alumnos, pregúntale al señor Google lo que quieras. Dice Paula Prado también, sí, la tecnología nos está superando, pero las enfermedades también. ¿Dónde puedo obtener esa información? Gracias. Bueno, pues de entrada, pues ojalá Paula te animes a leer el libro de entrada. Y bueno, ahí en el libro trae toda la bibliografía. Una de ellas es la que les acabo de comentar, de la que publicó la Universidad de Chile, y artículos presentados por el doctor Joseph Mercola, basado en investigaciones del National Institute of Environment Health Science y el Environment Health Trust. Todo esto viene detallado en el libro con los contactos, la forma de investigar más directa para que nos enteremos que entonces, bueno, de entrada, pues leer el libro para tener toda esta información. Y el punto más importante que estamos trabajando precisamente, si nuestros hijos son nuestro espejo, no esperemos a que pasen 20 años para verlos enfermos. Ahorita nos estamos enterando, estamos siendo valientes y vamos a enfrentar y vamos a corregir todo lo que pues no pudimos hacer bien porque no nos enseñaron. Al día de hoy ya no hay pretextos, información es vasta, hay libros como este simplemente que nos ponen alertas y nos hacen enfrentar una realidad que existe. En nuestro caso, pues cada quien depende de qué edad tengas con tus hijos, la edad que tengan tus hijos, cuando fuiste madre, y pues hacer todo este trabajo personal, ¿no? Sí, la verdad es que es un trabajo muy interesante. Yo le quiero mandar un saludo a la autora, muchas gracias por darnos ese libro. Y fíjese, licenciada, que gracias a este tipo de trabajos, las personas, como las preguntas anteriores, las personas nos podemos dar cuenta de situaciones que tal vez nunca habíamos ni siquiera tomado idea de que pudieran pasar, ¿no? Sí. Y el por qué incluso a veces tenemos una reacción tan complicada porque finalmente, bueno, ahorita hablamos tal vez dice ahí tu hijo, pero cuando son 2 o 3, cuando uno tiene ciertas características que te enfadan tal vez. Los hijos oasis y los hijos maestros, ¿no? Sí, que hablábamos hace rato, entonces no hay más que hacer un análisis, agradecer este tipo de herramientas. Yo le quiero agradecer mucho, licenciada, por darnos esta información. Eso último de la tecnología, bueno, pues hay que tomar dato y cuenta y pues hay que echar mano de todo, ¿no? Hoy tenemos una gran probabilidad de tener mucha información a nuestra mano, información adecuada,
precisa, novedosa tal vez, que nos permita tener un mundo mejor. Yo les agradezco, yo soy Elizabeth, estoy con ustedes en el programa La Mesa Redonda casi todos los viernes, y pues quiero agradecerle por ahí al comandante ingeniero Daniel López, que por favor ahí nos está monitoreando. Muchísimas gracias, licenciada. Saludos. Algo que quiera terminar para ya irnos. Sí, claro, pues invitarlos a la lectura, no solo de hay mucha información, y pues en cuanto se abran los espacios, pues con gusto compartimos todas estas herramientas que están apareciendo en nuestra época para ser mejores personas, mejores padres, ¿no? Entonces, dispuestos para compartirlo cuando sea necesario. Y si no tienes hijos, pero estás pensando tenerlos, también son buenas herramientas. Muchas gracias, nos vemos en viernes, disfruten este viernes, estamos en diciembre, ya empieza. Sí, las posadas. Y pues muchas felicidades, pásensela muy bien. Felicidades, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.